God only knows what I'd be without you, without you, without you. Quiero que seas tan patriota, tan nacionalista, si tu país es algo que consideras bueno, como Washington. Mírenlo, no importa que no tenga un ojo, que sea una máquina, ahí está apoyando. Muchachos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Elizabeth y yo, y espero que ustedes, estamos listos en este caso para continuar la historia. Elizabeth, por favor, haz los honores. Ayúdame con esta cerradura. Y Listo. continuamos entonces con la aventura. Que yo sepa, aquí no hay nada. Ok. Muchas gracias, señor Washington. El profeta me guía. Tengan un vaso de agua. Mientras estabas inconsciente en la playa, repetías el nombre de una mujer. Ana. No quiero hablar de ese tema. Yo lo siento, no debería haber husmeado. Dime, ¿de dónde eres, DeWitt? Nueva York. ¿Y qué hiciste allí? Asuntos de este tipo. Nada que se preste realmente a incluirlo en un currículo. Menos mal que apareciste justo cuando lo hiciste. ¿Cómo crees que he acabado aquí? Aposté. Y ahora debo dinero a tipos con los que no conviene estar en deuda. He venido a saldarla. Lo de rescatarte, ¿por qué crees que ha sido? ¿Por caridad? ¿Quién te ha enviado? Alguien que estaba dispuesto a ocuparse de mi deuda a cambio de ti. Eso es la única información que tenemos. Alguien. ¿Cómo se llama? Al apellido Guien. Entonces, de resto, hora de sacar a Elizabeth de aquí. Oh, man. Qué bella vista de esta ciudad distópica. Me gusta así de todas formas que Elizabeth esté interesada en este caso en seguir conociéndonos y que esté... DeWitt, ¿de dónde eres? De Nueva York. Y así. Es un amor tenerla de compañía. Miren esta belleza. Oh, qué vista. Wow. Todo un poco aquí de comida. Aprecienlo, muchachos, porque no todo el tiempo estará así de bien cuidado esa ciudad. Vamos a ver qué hay aquí. Potenciador de daño. No, estamos bien, estamos bien. Hora de ponernos. Hora de pelear, muchachos. Vamos. Excelente. Perfecto para iniciar la sesión. Bien. Esto que estamos viendo en este caso es el dirigible de Lady Comstock. Aquí es con lo que vamos a robar y los que nos vamos a escapar a París. Mientras veamos en este caso esta nota video de voz. Una ciudad llora. La tumba de Lady Comstock se abre al público en Emporia. Columbia nunca olvidará su sacrificio, estimada señora. Fin. Esa era la esposa de el profeta. Entonces, Tiene tiempo para ese papeleo. tomemos en cuenta que esta parte del juego, si se fijan... Oh, un escopeto acá abajo. Si se fijan, esta parte del juego es un poco como para conocer a Lady Comstock, la señorita Comstock, señorita esposa del profeta. Entonces vamos a conocer un poco sobre su historia. Ya sabemos que la mató, en este caso, Daisy Fitzroy, la líder de la oposición.
La señora negra con el pañuelo rojo. Coge esa ganzúa. Tal vez la necesitemos. Pero Elizabeth, decime antes de... Vaya. de Pues entrar. parece que te llaman el falso pastor. Y a ti el cordero. Preferiría no tratarnos así. Por mi bien. ¿Y cómo crees que sabían que vendrías aquí? Pues o tienen a un profeta de su parte, Ajá. o los que me contrataron escribieron las señales. ¿Por qué? Ni idea. Me gusta que viera esto. Ojo, que a ti te dicen el falso pastor y a ti te dicen el cordero. ¿Cómo crees que saben eso? Bueno, tienen a alguien que se llama el profeta. Ay, Dios mío, eso estuvo tan bien escrito. No me gusta esta estatua. Oh. Bien, antes de activar eso podemos recuperarnos la magia y elegir en este caso una mejora. Honestamente, me gustaría tirar un poquito más de magia. Y ya. Perfecto. Perfecto. Está tomada. Pero, hora de irnos. Usar consola. Salir de la zona y ya. ¿Estás bien? Una llave Quiero inglesa. ver París. Y también quiero ver todo. Bueno, eso es cosa tuya ahora. Nadie te lo... Espera, ¿qué es eso? 40 norte por 74 oeste. Eso no es París, es Nueva York. ¿Cómo sabes eso? Si hay algo que tenía en la torre era tiempo de Witt. Tiempo para estudiar cosas como geografía. Debía dinero. Y había un tipo que me ofreció liquidar mi deuda a cambio de ti. Vamos. Pobrecita. Nunca me gusta esta escena. Elizabeth. Vamos. Todo va a salir bien. Date la vuelta y habla conmigo. Podemos... Uff. Nos golpeó con una llave inglesa. Las llaves inglesas son referencia a BioShock 1 ya en el canal. Oh, man. Claramente no le gustó eso de que, hey, vamos para París. Sí, sí, para París. Hey, no vamos para París. Vamos para Nueva York. Entonces, hay que tomar en consideración eso. Elizabeth, man. No era nuestra intención. Pero ahora que estamos desmayados, Elizabeth va a agarrar la dirección del dirigible. O eso pensábamos. Se está escapando. Esa es gente de la oposición. Mal momento para ser blanco. Según el juego. ¡Mierda! Oh. Miren ese guardia de seguridad. ha funcionado. Este está despierto. Así que tú eres ese falso pastor sobre el que tanto hemos oído. Armaste un buen revuelo en la rifa. ¿Eres Fitzroy? La misma. No tengo nada contra ti ni contra Vox Populi, pero este dirigible del que me tienes colgando es mío y me hace mucha falta. ¿En serio? Porque a mí sin duda me parece el dirigible de Comstock. Mira, no estoy buscando pelea. Ya hay una pelea de Witt. La única cuestión es, ¿de qué lado estás tú? Comstock es el dios del hombre blanco, del rico, del despiadado. Pero si crees en la gente corriente, únete a los Vox. Si crees en la gente honrada, únete a Solo los quiero Vox. el dirigible. Y los Vox te lo darán, pero antes tendrás que ayudar a los Vox. Ellos son Hay los un Vox. armero en cinta Por si acaso. que puede suministrar armas a nuestra causa. Consíguenos esas armas y te devolveremos tu dirigible. Ok. A sacudirnos eso. Más me vale encontrar a Elizabeth antes de que se vaya. Sí. Busca a Elizabeth. Entonces, me gusta cómo son inicios de juego completamente distintos. Esta parte sí es un poco ruidosa.
Veamos qué hay acá. ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador y se lo llevó. No volverás a verlo más por aquí. Muy bien. Oh, escuchemos esta nota de voz, muchachos. Samuel siempre pensó que el reclinatorio del domingo iba de la mano con el escritorio del lunes. La ciencia es el lento descubrimiento del proyecto de Dios. Tras 2 años en la Torre del Cordero en Monument Island, enfermó de cáncer de estómago. Recé al profeta, y el profeta nos trajo un milagro a través de su servidor, Fink. No sé si llegaré a acostumbrarme a un marido ligado a un esqueleto de metal, pero mejor un handyman que un marido muerto. Este personaje que tenemos en este momento en pantalla es Jeremiah Fink. Y es en este caso el inventor de todos los plásmidos, los hechizos de magia de cuervo, asesino, el chico eléctrico y cosas así. También es el inventor de un enemigo que va a salir, me imagino, en este nivel. El Handyman, que era el guardia de seguridad que vimos al principio, después de ver a la gente minar la piedra. Eso es lo que está haciendo ruido. Ok. ¿Qué es esto? ¿Un león? No, es difícil de entender, pero en fin. La hiena es un embaucador. No vive más que para crear problemas. No vamos a pasar por ahí. Cuidado con la hiena. No te dejará más que el sonido de su risa. Oh, man. Oh, aquí están haciendo las tiendas. Súper detallazo. Una ganzúa. Oh, man. Entonces, Elizabeth debe estar por acá, según el objetivo. Nos muestra abajo con la flecha. Quisiera ver qué hay acá. Esto es propiedad privada. ¿Andas buscando problemas? Porque estaré encantado de dártelos. Ok. Ni idea. Permiso, señores. Me pregunto si podré pasar por aquí. Eso parece un guardia de seguridad, pero no me está diciendo nada. What the? Debemos ir hacia acá. Allá dice solo empleados. ¿Qué pasa si nos acercamos? Edward Teddy Taylor, un joven blanco de 17 años, acusado de maldad espiritual por rezar habitualmente y a diario a los padres de la patria, fue detenido por el cuerpo de policía Pro Unión de Greenville, Texas, hoy de camino a la cárcel de Greenville. Una turba de ciudadanos consiguió dominarlos y llevarse al prisionero. Apilaron haces de leña en un patio y... ¿Por qué vas a escapar vivo lentamente? Ok. Sabía que eso podía pasar. Así tratará a un hombre. Pero es lo que. Ya que esta gente está contra nosotros. Vamos a limpiarlos. Wow. Ok. No. Choqui, digo esto. Muy bien. Muy bien. Hay un patriota. Ay, Dios mío. Esto sí es peligroso. La verdad es cosa
Elizabeth, esto es difícil. Muy bien, tenemos un ataque eléctrico. El profeta me guía. La piedad es cosa del Señor. Bien. Esperemos a que nos recupere el escudo. No podemos. Bien. Ahora. Ok. Escudo. Excelente. Esto se acaba de normalizar. Y a la próxima, como dice el Chavo del 8, vayan a amenazar a su abuela. Don Ramón, a su abuela le gusta que la amenace. Cállate, chavo. Y le pegaba detrás de la cabeza. Ay, pobre chavo, man. Ese chavo recibía su medicina por andar de sábelo todo. Opa. Ok. Ahora que todo el mundo en la ciudad entendió que, según sus propias palabras, el falso profeta, o el falso pastor, digo, Pino en este caso, solo les queda darnos la salida de la ciudad. Los ojos están hacia el frente. Oh. Señor, ¿usted no escuchó la matanza que hubo fuera? Un montón de Chucky Jockey. Muy bien, ese señor no tuvo problema con que agarráramos eso. Sigamos avanzando. Nada por aquí. Oh. Forzar la puerta. Aquí, ¿quieres saber qué hacemos con las polizonas bonitas? Seguramente no. Oye, espera un momento. ¡Apártate! ¡No te acerques! Elizabeth. Oh, man. Está súper molesta con la mentira de Booker. Solo quiero hablar contigo. ¡He dicho que no te acerques! Oh, man. Y está corriendo al paso más lento posible del mundo. ¿Qué es esto? ¡Elizabeth! Ok. Eso fue... ¡Espera un momento! ¡Apártate! ¡Que no estoy enfadado! ¡No te acerques! Inteligente. ¡Cuidado! ¡Apartad! ¡Apartad! Ok, cada vez se están volviendo más peligrosas. ¡No entres ahí! ¡No necesito a alguien como tú! ¡No, no, no! ¡Cordero! ¡Es ella! ¡Date la misma, avisad! ¡Soltadme! ¡Ya la tenemos! Fucking shit. Tiene que haber otra entrada. Oh, man. Eso fue muy, en este caso, creativo. Como vino, abrió una puerta, se la llevaron. Claramente sin intención, no. Ella no quería ser capturada de nuevo. Pero eso pasa por no estar controlando los poderes y Booker por mentir. Oh, man. Pobre Elizabeth. Escuchemos esta nota de voz. Calificaron a Slade de monstruo y traidor. Conozco a los hombres que murieron en el Salón de los Héroes con el Capitán Slade. No cabe avergonzarse de contarse entre sus filas.
La vergüenza recae en quienes nos reunimos en el exterior del salón. Aunque no fuimos los que caímos, solo siento envidia por los que perecieron bajo su mando. Oh, man. En este caso el personaje que estaba hablando es un personaje que se presentó como nota de voz en el episodio anterior. Y es la hija de un veterano. Y así súper orgullosa tanto de su padre como de el mercenario que tuvimos que matar. Intensa esa nota de voz. Solamente los celos de quienes sirvieron bajo su mando. ¿Habrá algo acá? Oh. Un rifle de sniper, pero realmente no me gusta. No es mi fuerte. Oh, man. Nada. Ok. Tropas solicitadas en camino. Vigilad de cerca. Un handyman pasará en breve a llevársela. Ay, Dios mío. Viene un handyman. ¡Cierra la boca! No te requiere y tenemos intención de entregarte. Ahí está. ¡Cállate de una vez! ¡Se me ha agotado la paciencia! ¡Que suba el ascensor! Denme a Elizabeth. Muy bien. Escudo. ¡A por él! ¿Dónde? Ok. Bien, y ahora solo queda la torreta. Esto está interesante. La música sigue. No los veo. Mientras recuperamos munición. La música se detuvo. ¿No? Aún sigue escuchando gente. ¿Qué es esto? ¿Prisioneros de guerra? Más vida. Ya me siento mejor. Yo también. Pero me sentiré mejor cuando tengamos a Elizabeth. ¿Dónde está el que falta, man? Busca a Elizabeth. ¡Vamos a atraparlo! Muy bien. Oh, ok. No llegarás. Eso estuvo cerca. Elizabeth está allá. Necesitamos Muni. ¿Podemos liberar a estos prisioneros? Al parecer no. Recursos. Recursos. Balas de escopeta. Y munición de la ametralladora. Ahora sí. Hora de abrir la puerta y salvar a Elizabeth y Anna. Se entiende por qué se escapó, pero no debió. Se puso en peligro. Hay que regañarla. Pero también mentí. ¡Elizabeth! ¡Espera! Elizabeth. Ok. Ahí está. Elizabeth. No hay más mentiras. Chalupa.
Ok, ese es un handyman. Los dedos se rompieron. Elizabeth nos acaba de salvar. ¡Me resbalo! No se te ocurre intentar seguirme de vuelta. Elizabeth, he hecho un trato para recuperar nuestro dirigible. ¿Puedes sacarnos de aquí? Sí, solo necesito suficientes armas para montar una ¿Y sublevación. de dónde sacaremos esas armas? ¿De uno de tus numerosos amigos y aliados? De un armero de Finton. Debería ser pan comido. ¿Qué me dices, socios? Eres un mentiroso. Y un matón. Pero también eres la única forma que tengo de llegar a más. Oh, bueno, eso es lo más cercano que vamos a estar a pie. La queja más común que suelo oír de los obreros es que no son felices con su suerte. ¿Por qué atormentados? Pregunto yo. Si le vemos la ropa a Elizabeth, claramente hubo un forcejeo. Solo quería mencionar eso. ¿Quién quiere tanta responsabilidad y preocupación? 5 ganzúas. ¿Puedes usar tu habilidad con las cerraduras? Déjame. Y te vas a dormir. La sencillez Ya lo tienes. es bella. Excelente. Oh, dinero y un nuevo equipo. Vamos a ver. Nuevo pantalón. 100% probabilidad de quemar a enemigos cercanos al bajar de aerocarril. Las víctimas sufren hasta 400 de daño durante 3 segundos. Ok, vamos a compararlo con lo que tenemos. Uff, lo que tenemos es muy bueno. Es el que empujamos y hacen que los enemigos retrocedan. Voy a mostrar lo de los pantalones eventualmente. Apenas pueda. Apenas vea que va a haber una pelea con ferrocarriles, lo pongo de inmediato. Dice, oh, Elizabeth, los soldados están nerviosos. Me sorprende que con tanta gente que sabe que llegamos a la ciudad no haya como que un afiche de hey, así se ve el tipo malo. Tu familia busca un futuro y comienza hoy. Registrar bolsa. Bueno. El señor Fink es un buen hombre. Trabaja duro y sé que te lo compensará. Ok, estamos en la industria de Fink. Centro de reclutamiento de nuevos obreros. Tu vida de prosperidad empieza hoy. Y bastante seguridad y guardias muy nerviosos. Estamos bien. Oh, podemos mejorar por fin la escopeta. Recarga 50% menos de tiempo de recarga. ¿Podemos mejorar de otra forma? Por ahora no. Pero sí nos conviene eso, en verdad. 50% menos de tiempo de recarga con la escopeta. Ojalá fuera como en BioShock 1, que puedes ver como la escopeta se le agregó algo. Una mejora. Es tu casa. Si no lo proteges tú, ¿quién lo va a hacer? Bien, sigamos adelante, muchachos. Escuchemos esta musiquita. Y tomemos agua. Ve a Finton y busca al armero. Tu futuro es Finton. ¿Qué hay aquí? Para mejorar los hechizos, pero no. Oh, una nota de voz video. Escuchemos. El camino de la Vox Populi, que ese es el nombre de la oposición. El camino de Vox Populi. Daisy Pictures dirige su perniciosa pandilla a la ruina. Fin.
Esa tuvo que ser la más corta del mundo. Ese es tu armero. ¿Quién te ha enviado a localizar a este tipo? Daisy Fitzroy. ¿Es o bien una gran heroína o la peor de las escorias? Depende de quién esté hablando. Si cumple con lo del dirigible, me da igual que sea la reina de Holanda. Y Elizabeth está. Cupido guarda secretos que la posesión entrega a amantes inflamados. Digamos, el gran Chen Li, armero maquinista desde 1905. Supongo que ese es quien debemos buscar. Muy bien, vamos a tratar de no robar algo. De no robar para que esta vez no haya tiroteo. Al centro de reclutamiento de Think Industries. No contratamos a nadie, ¿está claro? ¡A nadie! ¿Cómo vamos a lograr entrar en Finkton? Ilegalmente. Vamos a buscar otra forma. Centro de reclutamiento. Think Industries no está contratando a nadie en estos momentos. Prueba de nuevo. Con razón hay tanta gente afuera rogando y tantos, en este caso, hombres y mujeres, como que por favor contraten. Ok, man. ¿Cómo vamos de manera ilegal? Oh, necesito 5 ganzúas para acá. Oh, man. Ah, esa me hubiera convenido más que la otra. Bueno. No todas se podrán tener, muchachos. Elizabeth. Elizabeth está bueno, la voy a abrir. Me da risa por allí, un montacargas. Debería llevarnos hasta Finkton. Como ahora se está conseguir que nos cubriendo maten, ya de paso. con todo el forcejeo se le ve un poco el escote y se está cubriendo lo más que puede. Oh, man. Eso es un profeta. Digo, un patriota. Ahí viene, ahí está. Consideramos estas verdades manifiestas. Regocijaos, la muerte no duele. Ok. ¡Sales! ¡Toma! Por favor, tómame. El señor. Toma. ¡Eso será! Debemos usar la electricidad con el patriota, pero no tenemos magia. Oh, man. Ahí hay magia. Ahora. No veo. Bien. Bien. Esa recarga más rápido se siente. Ah, no. Ahí viene. Este juego es pura adrenalina, sí. Estamos en búsqueda de un trabajo en la compañía de Finkton, pero al parecer solo están contratando violencia pura. Y nosotros tenemos un diplomado en eso. En plomoterapia. Muchachos, esta aventura continuará en la próxima parte. Muchísimas gracias por acompañarme. Esto está demasiado bueno. Vamos a seguir y bueno, estemos en los mejores términos con Elizabeth y con todos nuestros seres amados. Sigamos adelante. Cuídate y por favor acompáñame a la próxima parte. Hasta luego.